Había una vez un maestro que vivía con sus discípulos en una ermita. Uno de los discípulos iba todos los días al pueblo a pedir limosna. Todos los días pasaba por un río. Un día, cuando el discípulo iba al pueblo a pedir limosna, vio a un niño del pueblo escondido detrás de un árbol y observando algo. Curioso, el discípulo se acercó y preguntó: «Amigo, ¿qué estás viendo?». El niño miró hacia atrás y susurró: «Cállate, ¿no ves que estoy mirando a esas hermosas chicas?». El discípulo también miró en la misma dirección y vio que algunas chicas se bañaban en el río. Dijo: «Oh, esto no está bien, no deberías mirarlas así». El niño del pueblo respondió: «¿No ves lo hermosas que son estas chicas? Soy un admirador de la belleza, mira su belleza, son cautivadoras, mira con mis ojos». Al escuchar esto, el discípulo comenzó de nuevo a observar a aquellas chicas. Tan pronto como los pensamientos de lujuria surgieron en su mente, también se escondió detrás del árbol. Mientras estaba escondido y mirando a las chicas, por un momento comenzó a temblar por dentro y se preguntó a sí mismo qué estaba haciendo. ¿Soy yo esto? Esto no está bien, debo irme de aquí. Rápidamente se fue y llegó al monasterio. Después de llegar allí, se ocupó con su trabajo, pero lo que acababa de ver seguía apareciendo una y otra vez ante sus ojos. La misma escena se reproducía en su mente, y su mente estaba tentada de ver la misma escena otra vez. No sentía ganas de hacer ningún trabajo. El discípulo partió para pedir limosna. Tan pronto como el discípulo se fue, el maestro empezó a seguirlo para conocer el asunto. Después de un tiempo, el discípulo llegó a la orilla del río. Allí se escondió detrás del árbol donde ya estaba presente el niño del pueblo. Luego, ambos comenzaron a mirar a las chicas. Cuando el maestro vio esto, se quedó en shock. El maestro se paró detrás de su discípulo y preguntó en voz alta: «¿Estás aquí para pedir algo de estas chicas?». El discípulo se giró y se sorprendió al ver a su maestro. Comenzó a temblar de miedo. Al ver esto, el niño del pueblo huyó de allí. El discípulo le suplicó a su maestro: «Por favor, perdóname. Ese niño me engañó y me enredé en este lío. Te aseguro que esto no volverá a suceder». El maestro respondió con calma: «Recuerda, hijo mío, la compañía que mantienes te influye. Rodéate de lo bueno y te volverás bueno, pero si te rodeas de lo malo, entonces te volverás malo. Por lo tanto, siempre mantén una buena compañía. Ahora volvamos a nuestro santuario». Ambos regresaron a la ermita. El discípulo se alejó del niño del pueblo, pero poco a poco se volvió enojado y frustrado. Comenzó a desahogarse con los demás discípulos y no podía concentrarse en su meditación. Una tarde, el maestro percibió su turbulencia y le preguntó qué le pasaba. El discípulo lloró y dijo: «Maestro, desde aquel incidente junto al río, no dejo de tener pensamientos sucios sobre las mujeres. Cuanto más intento detenerlos, más fuertes se vuelven. Estoy completamente perdido. ¿Qué debo hacer? Por favor, dígame». El maestro lo llevó al jardín y dijo: «Considera tu mente como un jardín y los pensamientos como semillas. Si plantas semillas de plantas venenosas y las riegas diariamente, pronto tu jardín estará lleno de estas plantas venenosas. Sin embargo, si decides dejar de plantar semillas de plantas venenosas y comienzas a plantar y cuidar hermosas flores, con el tiempo, las plantas venenosas se marchitarán y poco a poco, tu jardín se llenará de flores vibrantes y hermosas». De manera similar, los pensamientos e imágenes que continuamente nutrimos y en los que nos enfocamos crecen y dominan nuestra mente. Si decidimos cambiar nuestra atención y nutrir pensamientos positivos y saludables, los negativos o sucios comenzarán a desvanecerse. El discípulo preguntó: «Pero maestro, durante la meditación, mi mente se inunda de pensamientos sucios. ¿Cómo puedo evitar esto?». El maestro respondió con una sonrisa amable: «No luches contra esos pensamientos. Cuanto más trates de resistir esos pensamientos, más fuertes se volverán. Al intentar suprimirlos, sin darte cuenta te unes a ellos. Estar demasiado apegado a estos pensamientos hace que su impacto en ti sea aún más fuerte. Deja que los pensamientos vengan y vayan. Obsérvalos sin juicio. Considéralo como ver una película. Si estás emocionalmente apegado a la historia, reaccionas a cada giro. Pero si entiendes que es solo ficción, permaneces sin afectarte. De manera similar, durante la meditación, observa tus pensamientos como si fueran meras proyecciones en la pantalla. Mantente consciente y presente,
y pronto encontrarás tranquilidad. El discípulo tomó el consejo de su maestro en su corazón y comenzó a aplicarlos en su vida diaria. Hizo un esfuerzo consciente para evitar contenidos explícitos y con el tiempo sus pensamientos sexuales intrusivos comenzaron a desaparecer. Dejó de resistirse a sus pensamientos internos y les permitió fluir naturalmente. Como resultado, encontró paz mental y una vida llena de felicidad y serenidad. Si observamos nuestras vidas, encontraremos que muchas personas, especialmente los jóvenes, a veces luchan con pensamientos sexuales no deseados. Estos pensamientos pueden molestarnos incluso cuando estamos tratando de meditar. Es importante entender que estos pensamientos no son aleatorios. A menudo provienen de cosas que hemos visto o pensado antes. Sin embargo, es natural tener sentimientos sexuales, pero obsesionarse con ellos no es saludable. Si estás constantemente pensando en sexo, es porque has permitido que esos pensamientos crezcan en tu mente. Algunas personas ven contenido explícito en Internet y luego sienten que no pueden controlar sus pensamientos. La solución es dejar de exponer tu mente a dicho contenido y no entrar en pánico si estos pensamientos surgen durante la meditación o en la vida diaria. Como cuando limpiamos nuestra casa, toda la basura sale a la luz. De manera similar, cuando meditamos, toda la basura de la mente comienza a salir. La meditación puede ayudar a limpiar nuestra mente. La clave es observar estos pensamientos sin apego, igual que ver una película sin emociones. Con el tiempo, tu mente se volverá más tranquila y encontrarás la alegría de la meditación. Por lo tanto, evita sembrar esas semillas en tu mente y practica la meditación para purificar tus pensamientos lentamente pero con seguridad.